Muy buenas noches a todos. Gracias por estar presentes una vez más en este espacio de los webinars informativos de ADIG. El día de hoy vamos a tener la digitalización del espacio de trabajo y el futuro de las oficinas. Gracias por todos nuestros seguidores que a través de nuestros webinars se han sumado a nuestras redes sociales y siguiendo paso a paso lo que pasa en ADIG y lo que ADIG tienen para ustedes. Vamos a dar tiempo para que las demás personas se sumen a este interesante webinar que tenemos y para eso vamos a dejarlos con un pequeño video de Qualicons, nuestra empresa de construcción desde el 2002 que cree en el crecimiento sostenible en la industria de la construcción y que se logra a través de un claro entendimiento del proyecto, transparencia y acuerdos íntegros. Gracias Qualicons por su patrocinio y por siempre estar apoyándonos. Claro entendimiento es no asumir, es entender el alcance del proyecto plasmado en los planos. Es revisar exhaustivamente el alcance del proyecto para poder presentar una propuesta alineada a lo que el cliente espera. En este proceso involucramos a las personas claves que nos permitirán entregar un presupuesto bien detallado y un cronograma con los tiempos que necesita cumplir el proyecto. Este esfuerzo trae como consecuencia evitar reprocesos antes, durante y después de la construcción a nuestros clientes, a los especialistas y a nosotros. Nuestra forma de armar y estructurar un presupuesto hace que estemos muy seguros de las propuestas que presentamos porque analizamos muy bien las especificaciones técnicas y detalles constructivos de cada proyecto. Somos transparentes en la forma como trasladamos la información a nuestros clientes, porque esto evita sorpresas, lo que en nuestra industria hace que un cliente vuelva a confiarnos un siguiente proyecto o nos refiera. Mantener informados a nuestros clientes y a sus equipos de trabajo permite que los procesos avancen de forma fluida, que se cumplan los hitos de planificación y que se sepan cuáles son las siguientes decisiones que deben tomarse. Conscientes de la responsabilidad que conlleva la confianza que los clientes nos extienden durante todo el proceso constructivo, tenemos claridad de las expectativas en tiempo, costo y calidad. El resultado de nuestra transparencia es la construcción de confianza. La construcción es una industria muy importante para nuestros países por su aporte a la sociedad a través del desarrollo de las ciudades y la generación de empleos. En Qualicons estamos conscientes de eso y reconocemos nuestra participación a través de la construcción de los proyectos que nos contratan y la responsabilidad que esto conlleva. Creemos que la sostenibilidad de la empresa depende en gran medida de las relaciones que vamos forjando con nuestros clientes y de la confianza que vamos construyendo en el mercado. Es por eso que siempre buscamos establecer acuerdos íntegros que promuevan un intercambio justo entre las partes, así como beneficio y crecimiento para todos. Nos sentimos muy honrados por la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros a través de sus proyectos, lo cual nos ha permitido construir una trayectoria de la cual nos sentimos muy orgullosos. Bueno, muchas gracias a Qualicons y también vamos a darle la bienvenida a los que se están sumando con nosotros en este momento. Bienvenidos, como ya dije, nuevamente a un
a un webinar más de ADIG. El día de hoy tenemos el apoyo de CODI Costa Rica, Cushman Costa Rica y de Prime Guatemala. Vamos a presentar a los expositores del día de hoy. Le doy la bienvenida a Lucía Rivers, cofundadora experimentada con un historial demostrado de trabajo en la industria de la investigación del mercado, experta en negociación, planificación de negocios, investigación de mercado, gestión y marketing, así como un MBA internacional enfocado en finanzas de marketing de negocios de iBusiness School. También le damos la bienvenida por parte de Cushman a Álvaro Cortés. Posee más de 6 años de experiencia en bienes raíces comerciales, especializado en la representación de inquilinos y enfocado en ayuda a sus clientes con todos los aspectos de sus requerimientos inmobiliarios, ayudándoles a identificar oportunidades que estén alineados con sus objetivos estratégicos de negocios. Su experiencia previa como arquitecto y su gran pasión por el urbanismo le permite obtener un profundo conocimiento técnico en edificaciones, lo que lo convierte en un valioso jugador para sus clientes. Ha colocado más de 186,000 metros cuadrados en la región centroamericana y sus proyectos liderados están valorados en más de 255 millones de dólares. Y como nuestra moderadora y apoyo de CODI Costa Rica, Verónica Alfaro, actualmente directora ejecutiva del Consejo de Desarrollo Inmobiliario de Costa Rica, arquitecta de profesión con más de 15 años de experiencia como consultora independiente y es certificada del programa de gerencia de organizaciones empresariales del INCAE. Desde el CODI se dedica a promover espacios entre el sector privado y público a través de la participación en mesas de diálogo que abarca temas ambientales, de trámite y construcción de oportunidades para el sector inmobiliario. Les damos la bienvenida y Verónica, es todo tuya la pantalla y el micrófono. Gracias, Rosita. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí. Nos encanta poder venir a compartir experiencias, a conversar, a nutrirnos de lo que ustedes también nos tengan que decir, nos tengan que preguntar. Sin duda, bueno, todo el tema vamos a ver, ¿quién no ha escuchado en los últimos casi 2 años la nueva realidad? Conceptos como la productividad desde la casa, la flexibilidad para los trabajadores, ahora los conceptos híbridos para los espacios de una bola de información tan grande que a veces es hacia dónde se dirige nuestro sector, cuál es la hoja de ruta que tenemos que tomar para hacer desarrollos, adecuar los que tenemos, para desarrollar nuevos proyectos en línea con todas estas nuevas tendencias. Sin embargo, para poder hacer eso, tenemos que efectivamente nutrirnos de información, escuchar a la gente que tiene, que va de repente un poco más adelante que nosotros en tantos temas, y decir, bueno, este es el camino, esto es lo que nos tenemos que trazar. No podemos dejar también de lado los fenómenos sociales que vienen asociados con todo esto que ha traído esta aceleración de cambios. Sabemos que la pandemia, y parece una frase súper trillada, pero es completamente cierta, aceleró, se iban a venir dando, pero en un espacio mayor de tiempo. Y sin embargo, en cuestión de semanas y de meses, es increíble la adaptación que ha hecho la sociedad, la humanidad, para poder enfrentar todo esto que se nos vino encima. Y por supuesto, la situación mundial, cómo cambia también la situación de los mercados, nuestros posibles clientes, nuestros posibles arrendantes, nuestros posibles compradores. Es importante saber qué es lo que está pasando en la región, saber qué está pasando en Norteamérica. No podemos negar que es uno de los actores más importantes, por lo menos en Latinoamérica, y por lo menos también lo podemos decir desde Costa Rica, y me imagino que en Guatemala es similar. Fenómenos como el nearshoring, fenómenos como todas estas los centros de negocios que dictan lineamientos para las empresas que se alojan en nuestros países. Son importantes de tomarlas en cuenta a la hora de precisamente concebir nuevos negocios inmobiliarios
Y en lugar de ver el vaso medio vacío, yo siento que de todo este caos siempre hay una oportunidad para mejorar y salir fortalecidos. Entonces, bueno, pero para poder hacer eso necesitamos reaprender a hacer nuestro negocio en muchas cosas. Y por eso quisiera empezar con una pregunta para Lucía. El espacio de trabajo, el antes y el después. ¿Cuáles son las diferencias percibidas? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que está sintiendo el mercado de oficinas? ¿Cuáles son las tendencias? Contanos un poco. Bueno, muchísimas gracias a todos. Es para mí muy satisfactorio estar con ustedes, principalmente para compartiendo con hermanos ticos, ¿verdad? Es una excelente pregunta, Vero. Creo que les puedo hablar bastante del antes, porque el después realmente sigue estando bastante inconcluso, ¿verdad? Y lo digo así porque primero nadie tenemos realmente claro hacia dónde nos vamos a dirigir. Creo que de todos los usos inmobiliarios que tenemos o de los que analizamos nosotros dentro de la empresa, dejando por un lado el tema de hotelería, ¿verdad? Las oficinas aún siguen siendo las más inciertas, ¿verdad? Sin embargo, les puedo contar un poquito de todo lo que hemos investigado y platicado con diferentes players de la industria y lo que hemos leído de lo que se cree que puede ser el después. Pero para poder dar esa respuesta, tal vez quisiera hacer como una retrospectiva, ¿verdad? De cómo ha venido evolucionando el tema de oficinas, por lo menos en los últimos 30 años, ¿verdad? 1970, 1980, para irnos no muy atrás, para situarme en la década en la que yo nací, ¿verdad? Contábamos, o principalmente, por lo menos en Guatemala, y yo creería que más o menos la misma situación o la misma tendencia prevalecía en los distintos países, hablábamos de oficinas grandes, ¿verdad? Grandes en comparación a lo que hemos llegado, pero ¿en qué sentido? O cuando hablo de oficinas grandes, a lo que me refiero es que es espacios individuales propios, oficinas divididas, ¿verdad? En donde cada quien tenía su espacio. Pues sí se miraba el tema de cubículos, etcétera, pero la tendencia principal era que cada persona o cada 2 personas tuvieran una oficina privada, ¿verdad? Eso a lo que nos llevaba a pensar o a ver es que la cantidad de personas por metro cuadrado, ¿verdad? Fuera muchísimo más grande de lo que en los últimos 10 años vimos, ¿verdad? En donde en los últimos 10 años se empieza a dar esta tendencia, ¿verdad? En donde empiezan a darse estos nuevos conceptos de open offices, ¿verdad? Y viene mucho también el tema de lugares o espacios, digamos, no privados, sino que todos trabajar en conjunto. Entonces, eso lo que ocasionó, ¿verdad? Es que la cantidad de metros cuadrados por persona se redujera sustancialmente. ¿Qué nos ha hecho reflexionar a nosotros ante esta situación? Que sin que se hablara mucho, hubo una contracción de la cantidad de metros cuadrados que se requerían por empresa, porque en el momento en que deja de haber mucha oficina cerrada, se densifica la cantidad de personas por metro cuadrado dentro de la oficina. Entonces, sin hablar mucho y sin que hubieran tantas lecturas, sí vimos una contracción de metros cuadrados en los últimos años, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, y aparte, pues obviamente salen nuevos modelos de oficinas, nuevos tipos de oficinas, en donde empieza también a tomar, en algunos países más que en otros, el tema de coworkings, ¿verdad? En donde también salen a jugar una parte importante en muchos mercados aquí, y lo digo que en muchos mercados porque lo vimos muy relevante, por ejemplo, en mercados dentro de la región, en lugares como en El Salvador, ¿verdad? En donde se diseñaron, por ejemplo, edificios tal vez no tan grandes, pero sí edificios de cierto tamaño, pequeños, pero específicamente para coworking, ¿verdad? En el tema de Costa Rica entiendo que también tuvo bastante relevancia. En Guatemala la realidad es que nunca fue un modelo que realmente funcionó, ¿verdad?
Algunos, pues sí puedo citar algunos que sí tuvieron éxito, pero en su mayoría, antes de la pandemia, ya se venía una tendencia a dejar este tipo de modelos en Guatemala. ¿Cuáles pueden ser las razones? Y por eso es importante conocer cada país, su cultura, las industrias que tiene establecidas y que son usuarias de las oficinas, entre otros temas. Son aspectos que repercuten en el tipo de oficinas que obviamente se demandan. Viene la pandemia y ¿qué pasa? Pues bueno, lo que primero se paraliza, o pues se paralizó todo, ¿verdad? Pero dentro de las cosas pues que siguen paralizadas es el tema de las oficinas, ¿verdad? En Guatemala específicamente, pues lo que vemos es que a la fecha no vemos índices alarmantes de desocupación. Esos son los primeros aspectos. ¿Por qué? Porque lo que vemos es justamente eso, una paralización y una incertidumbre hacia dónde me voy a dirigir o cuál va a ser el resultado final o qué es el tipo de oficina que yo voy a requerir. ¿De qué se habla así? Primero que nada, el tema de los open offices, pues de alguna manera para muchas industrias se empieza a cuestionar, ¿verdad? Porque el tema, por lo menos con las incertidumbre que actualmente nos encontramos en temas de salud, ¿verdad? Lo que queremos realmente es tener un espacio en donde yo me sienta segura en cuanto a temas de salud. Y el open office no necesariamente satisface esa necesidad, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si eso prevalece a través del tiempo, lo que se va a requerir entonces es nuevamente a necesitar más metros cuadrados por persona, ¿verdad? Se hablan de muchas otras cosas, pues que obviamente discutiendo con el equipo en una conferencia que tuvimos la semana pasada, lo que sí es un hecho es que la oficina ya no se va a utilizar para lo que anteriormente se utilizaba. Si bien el home office ya venía también como una tendencia, sí era una tendencia que venía pues tomando relevancia con muy poca, muy despacio, ¿verdad? En unos países más que en otros, en unas industrias más que otros, y que ahorita lo que sí es un hecho es que vino para quedarse, pero no el home office absoluto, que es lo que nosotros creemos, sino que va a ser un sistema más híbrido, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que en el momento en que se vuelve un sistema híbrido, las oficinas adquieren otro propósito, que si inicialmente o antes de la pandemia el propósito real, como lo decía este artículo, decía, la oficina se utiliza o se utilizaba en el pasado por tres razones principales. Para hard work o trabajo duro, lo clasificaban ellos, para soft work o trabajo suave y para no work, ¿verdad? ¿A qué hacen alusión con esto y que me hace muchísimo sentido? El hard work es lo que definitivamente se comprobó a través de la pandemia. ¿Qué es el hard work? Tal vez primero quiero explicar. Y es realmente el trabajo de lo que a mí como empleado dentro de la empresa me evalúan. Es lo que se espera de mí en una empresa, ¿verdad? Se evidenció a través de esta pandemia que definitivamente eso se comprobó que en la mayoría de las personas, ¿verdad? Se evidenció que se puede lograr desde casa, ¿verdad? El soft work o el trabajo suave, si lo quisiéramos hacer como una traducción literal, es el trabajo que indirectamente me ayuda a mí a hacer mi trabajo bien. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues todas estas conversaciones que tal vez no necesariamente son formales, sino que la comunicación que se genera dentro de la empresa y que genera de alguna manera esas conexiones dentro de los empleados que eventualmente me ayudan a mí a hacer bien mi trabajo o a hacer mejor mi trabajo en equipo o a generar esa interacción entre las personas que es muy importante para temas de la cultura organizacional o generar esas ideas e innovación que si bien no se tiene comprobado que realmente es un tema de que sí se logra a través de esta interacción, pues se deja, se vuelve inexistente si lo queremos ver en el momento en que nos mandaron a casa, ¿verdad? Entonces, y el no work, pues no lo quiero decir porque es realmente actividades que yo realizo que no generan trabajo. Pero a lo que vamos es que lo que sí está claro, o por lo menos en lo que sí estamos de acuerdo, es que el regreso a las oficinas pues va a ser más enfocado las instalaciones y todo lo que se va a necesitar de la oficina ya no va a ser tanto específicamente para hacer el trabajo duro o el trabajo real, sino que para lo que se va a utilizar principalmente es para esa
conexión, esa socialización que de alguna manera genera indirectamente una mejor forma de trabajar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera esas algunas de las tendencias de las que se esperan y de las que se imaginan, porque al final del día nadie lo tiene resuelto, que es hacia donde pueden ir el tema de las oficinas después de la pandemia, ¿verdad? Lucía, y te hago una pregunta. ¿Qué están viviendo las diferentes empresas con respecto a lo que todo el mundo está hablando ahora? El año pasado todo el mundo hablaba productividad, las personas, estas interrupciones no eran tan seguidas, y ahora lo que se habla es precisamente de eso, o sea, de la colaboración, innovación, creación, todo eso que genera esa cultura organizacional, pero que solo se logra estando ahí físicamente. ¿Cómo se puede manejar eso en los modelos híbridos? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Como mencionaba anteriormente, creo que parte, de acuerdo a estadísticas que hemos visto, ¿verdad? En donde pues prácticamente una de las preocupaciones principales dentro de los empleadores de las empresas es que hoy en día lo que ha pasado dentro de los equipos o dentro de los grupos de trabajo es que ha habido una desintegración, ¿verdad? Es una de las principales, digamos, preocupaciones que se han visto, ¿verdad? Punto número 1, y eso ha ocasionado también una menor comunicación dentro de los equipos, pero ante todo, parte de lo que principalmente ha sufrido es el tema de la cultura organizacional, que al final del día, la cultura organizacional se alimenta de 3 pilares, de un buen liderazgo, ¿verdad? De una buena comunicación y de un propósito claro de empresa, ¿verdad? Entonces, creo que ahora, más que nunca, ¿verdad? Es importante que las empresas tengan claros y ahí sí que fomentar, comunicar y transmitir el propósito de las empresas para que realmente, si la decisión, porque nadie lo tiene nuevamente claro, Cabal hablaba y veía un artículo también de una encuesta que le hicieron a 6,000 gerentes alrededor del mundo y decían en que un porcentaje importante de estos gerentes sí pensaban que el híbrido iba a ser el que iba a prevalecer, y cuando se les preguntaba que cuántos días a la semana, pues la mitad decía, de los que decían híbrido, que probablemente iba a implicar 2 o 3, la mitad decía 2 y la otra mitad decía 3, más o menos días a la semana, era lo que consideraban o creían, porque como les vuelvo a decir, nadie lo tiene claro, ¿verdad? Yo creo que va a ser un tema de prueba y error, pero si la gente decide mantener ese sistema híbrido, pues lo que les estaba diciendo es que es importante tener esa cultura organizacional bien establecida, en donde el propósito de la empresa sea transmitido a los empleados con mucha fuerza y ante todo que se combine con esta, digamos, experiencia, porque no solo es comunicación, es que los empleados o los colaboradores logren vivir estos valores que deben transmitirse con bastante fuerza, ¿verdad? Si se tiene los engagements que todo el mundo habla, claro, ¿verdad? Si se tiene bien establecido, debería de ser un poquito más fácil, ¿verdad? Y eso también, ¿qué implica? Pues mantener abiertos los canales de comunicación, dar las herramientas necesarias a los empleados, ¿verdad? Para que puedan hacer bien su trabajo, porque no muchas personas cuentan con la facilidad de trabajar desde casa, ¿verdad? Más que todo en nuestros países. Nosotros vivimos en países en donde un porcentaje de la población pues vive en condiciones pues no aptas para trabajar decente en casa, ¿verdad? Eso implica un espacio adecuado, conexión adecuada, ¿verdad? Porque si la comunicación va a ser virtual, pues implica tener una buena comunicación con internet, ¿verdad? Y no todos esos tienen esas facilidades. Entonces, de alguna manera, estas son algunas cosas importantes de considerar, ¿verdad? ¿Aló? Pero te estamos escuchando entrecortada.
qué momento, porque tenemos nuestra... ¿Aló? Sí, ahorita te estamos... Ahora sí. Ok. Ya tenemos nuestra primera pregunta y dice, ¿qué herramientas o prácticas se podrían recomendar para implementar ese trabajo? Desgraciadamente, bueno, digo yo desgraciadamente, pues derivado que muchas empresas no tienen esa confianza con los colaboradores en el cumplimiento de objetivos, en una serie de cosas. ¿Qué pueden hacer las empresas para lograr esa confianza con los colaboradores? Decirles, sí, andate a la casa, trabaja desde ya, la productividad va y los objetivos que necesitamos que cumplas se van a lograr. ¿Qué se recomienda? ¿Cómo temas como empleadores? Álvaro, no sé si quiere comentar algo así para darle la oportunidad. Listo. Claro, siempre. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Nada más para confirmar, sí, vamos a ver, o sea, yo creo que entre todo esto lo más valioso que podemos hacer en este webinar es tratar de obviar las generalidades y ser específicos, aunque sean temas tácticos o sencillos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la implicación en términos de real estate, llámese la oficina, tenemos que entender que ahora la oficina como concepto está cambiando. Inclusive podemos empezar a comunicarnos de una manera distinta acerca del espacio y decir, dejemos de utilizar la palabra oficina y empecemos a utilizar conceptos como espacios de trabajo. ¿Por qué? Y voy a dar este ejemplo, lo cual hoy lo tengo muy bien pensado porque tengo una hija de 10 meses, entonces ella está aprendiendo a caminar. Y hoy pensé, esta es la primera vez que está caminando, ella está descubriendo la libertad. Entonces a cada rato me pide que la alce, que la baje, que haga y no sabe qué quiere hacer. Y agarro eso como metáfora para hablar de lo que está sucediendo con el mundo de los espacios de trabajo. Tenemos que redescubrir la manera en que las personas trabajan, los lugares a donde son productivos y cómo como empleadores y como los generadores de los productos inmobiliarios podemos atender esas necesidades, ¿verdad? Entonces, quisiera separar tal vez la pregunta en dos partes. La primera es, bueno, ¿qué tácticas a nivel de empleador, llámese una empresa, podemos hacer? Y yo diría que lo primero que yo recomendaría es pensar en términos de estrategia. Pensar en una estrategia de real estate, pensar en una estrategia de workplace. Y eso significa cuestionarme que ahora ya no voy a tener un único edificio, para no llamarlo oficina, ahora voy a tener lo que llamamos un ecosistema de espacios de trabajo, entre los cuales está la casa y está lo que típicamente llamamos la oficina. Y van a existir ahora espacios en el medio, que podrían ser espacios secundarios, espacios descentralizados, y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer una estrategia de real estate si uno es una empresa. Eso quiere decir que ahora tengo que tomar en consideración patrones de movilidad, demográficos y cuáles son los servicios y amenidades que están buscando los colaboradores y las personas dentro de mi organización, y vamos a incluir eso en la estrategia para poder suplir esas necesidades. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es que dentro de ese ecosistema de productos que podríamos ofrecer, vamos a poder decir cuáles necesidades estamos atacando y cómo son las estrategias que necesito plantear para poder incrementar mi atracción y retención de talento, que es un problema de negocio, no de real estate. ¿Cómo hago para incrementar o mejorar el engagement, lo que hablaba sobre la cultura organizacional, que para no usar la palabra de domingo le llamo yo, o sea, cultura organizacional simplemente es, lo que quiere decir es la forma en la cual hacemos las cosas en nuestra empresa o en nuestra organización. Y eso tiene reglas escritas y reglas no escritas. Sinceramente, si me preguntan a mí, las que tienen más peso son las no escritas, porque son los comportamientos que inconscientemente las personas tienen. Entonces, eso es de la parte de productos. Pensar en la descentralización, analizarla y generar una estrategia de real estate pensada en el empleador. Casi que hay que cambiar el mindset de decir, simplemente ponemos el edificio, la famosa frase que usaban los desarrolladores americanos en los 60s, build it and they will come. Ya no es así. Ahora más bien tenemos que agarrar un consumer approach. ¿Qué necesitan las personas que yo necesito que estén en su mayor pico de productividad en mi organización? Y suplamos esas necesidades. Consumer oriented approach, definitivamente. Ahora, si pasamos a una escala más micro, dejando hablar de los productos inmobiliarios, es decir, yo soy una empresa, ¿qué debo hacer? De manera práctica y táctica, yo diría lo mejor que uno puede hacer en un tiempo de incertidumbre, tomando el ejemplo de mi hija que está aprendiendo a caminar, es tratemos de descomponer las partes para poder empezar a caminar.
Eso es lo que nosotros en Cushman & Wakefield llamaríamos una estrategia de workplace. Y una estrategia de workplace tiene usualmente 6 pasos. La primera es definir el requerimiento, o sea, cuáles son las condiciones de la organización que están cambiando, cuáles son las oportunidades, cuáles son las tendencias que estamos viendo aquí en otras partes del mundo. La segunda es el descubrimiento. Pongamos objetivos o planteemos objetivos estratégicos específicos. Planteémonos cuál es la cultura y el sentimiento de marca que queremos crear. Vamos a tratar de tomar la información de research, digamos, por ejemplo, en Cushman & Wakefield tenemos muchísimos temas de white papers, hay muchas organizaciones que lo están haciendo, Gensler, firmas de arquitectura, etcétera, y podemos nutrirnos de todo eso. El paso 3, determinar. Hay que poner cuáles son los procesos y las actividades críticas que vamos a tener en nuestros espacios de trabajo. Entonces vamos a poder definir qué es lo que realmente necesitan. A veces esta es la parte más difícil porque uno usualmente ya tiene una preconcepción de cómo se ve una oficina o un espacio de trabajo y, volviendo a la metáfora de mi hija, es si estamos redescubriendo caminar y es la primera vez que lo vamos a hacer, hay que tener un approach o una manera de ver este problema muy metódico y muy estratégico. Entonces tenemos que ver cómo vamos a soportar los comportamientos que queremos crear en nuestra cultura. Y para eso, de nuevo, de manera muy práctica y táctica, se necesita un análisis de necesidades, cuáles son las mejores prácticas, y sin lugar a duda un tema que no tiene tanto que ver con real estate, tiene que ver con el change management, cómo la organización asume estos retos y plantea procesos y maneras de hacerlo. El cuarto... dale, adelante. No. Seguí. Listo, me faltan solo dos puntos. El cuarto paso es el desarrollo. Hay que hacer guías y métricas para poder hacer lo que ahora nos decías vos, Verónica, que es cómo ponemos, ¿cómo te digo eso? ¿Cuáles son las guías de lo que vamos a hacer y la prueba y error para ver qué funciona y no funciona? Y generar un ciclo de comunicación abierta. O sea, tenemos que liderar con el empleado. Y eso quiere decir, tenemos que pedirle su opinión, pero más que pedirle su opinión es, con su opinión tenemos que actuar y hacer algo y comunicarles qué vamos a hacer. Una de las cosas que hemos visto en las diferentes encuestas que hemos hecho en la empresa es que mucho de la ansiedad de las personas es que tienen un poco de miedo de que no saben qué se van a esperar si la organización les hace un cambio. Ellos ya tienen una concepción de cómo era trabajar en oficina y ahora no saben a qué se van a enfrentar, ni qué herramientas van a tener, ni qué tipo de trabajo van a hacer. Entonces, comunicación, pilar importantísimo para una estrategia de workplace. Y el último es el desarrollo. Ya vamos a tener todo un bagaje de análisis de pequeñas pruebas y errores para poder decir a dónde están los gaps, a dónde estamos viendo qué funciona, qué no funciona en pequeñas escalas para poder realmente llegar y plantear eso a una escala mayor, que eso es a donde pues es complicado, pero es complicado porque hemos tratado de hacer el salto saltando los primeros 4 pasos. Eso es a donde ya implicamos en las inversiones de capital de las empresas, remodelaciones, compras de mobiliario distinto, generar más o menos espacios de colaboración. Y todo eso va a tener que ver con cada empresa. Realmente cada empresa es un mundo. El tema del modelo híbrido, creo que no existe tal cosa como un one size fits all, ¿verdad? No va a haber una sola solución que le funcione a todo el mundo, para nada. Pero lo que sí creemos fervientemente es que pueden haber tácticas y estrategias que sí van a poder funcionarles, porque esas tácticas estratégicas en la práctica, en el delivery, se van a ver un poco distintas en cada caso. Pero bueno, esos son como los pasos que diríamos de manera táctica, cómo podríamos hacer un approach y sin lugar a duda hay que tomar 3 pasos atrás y no saltar a la solución tan rápido. Hay que sentarse, hacer una estrategia de workplace y decir a conciencia, ok, yo empresa, yo organización, ¿cómo hago para proveer el espacio que los grupos de espacio en diferentes partes de la ciudad, incluyendo sus casas, para poder soportar y dar todas las necesidades para cumplir con los requerimientos de la empresa y el trabajo que se tiene que hacer? Hablando un poco de eso, y era parte de que ahora te interrumpí, ahora se está manejando este nuevo concepto de espacio de oficina, ofrecer el espacio de oficinas o de trabajo, de que antes lo concebíamos como un producto y ahora es un servicio. ¿Qué diferencias conceptuales hay en eso? ¿Qué es lo que tiene que saber el desarrollador inmobiliario a la hora de plantear un proyecto que diga, no estoy ofreciendo un producto, no estoy alquilando un edificio, estoy planteándole un servicio a un posible arrendatario?
Sí, vamos a ver, eso definitivamente tiene que ver con la estructura de cómo se plantea el negocio. O sea, típicamente, y lo que vemos en la región es que el mercado de oficina es un mercado donde construyes el edificio y ya sea el desarrollador o el propietario lo alquila como un producto de inversión que le genera un rendimiento X en el tiempo y varía según la ocupación y sus contratos. El tema, volviendo al tema del consumer approach, y esto es casi que una dependencia o una pirámide invertida, esas dependencias siempre han existido, nada más que como ya tenemos la solución, las damos por sentado. Pero muchas de las soluciones de oficina tienen que ver con cómo se hace el funding de los proyectos. Y el funding de los proyectos está también relacionado a qué seguridad me dan los contratos de arrendamiento de cara al banco para que me liberen los dineros y así sucesivamente en las cadenas. Entonces, para responder tu pregunta, no estoy diciendo, o tal vez no es que hay que hacer una diferenciación de que es exclusivo o binario, donde es antes solo tenemos producto, ahora solo servicio. Si uno hace zoom entre esos dos temas, va a haber una gama de grises muy amplia que va a variar por mercado, por la cultura de cada país, por simplemente la aceptación que pueda haber de los líderes que toman estas decisiones, tanto en las empresas como en las desarrolladoras. Entonces, el modelo típico creo que igual va a seguir existiendo. Por varias razones, van a haber algunas industrias que van a seguir más bien aprovechando el modelo tal cual como está. Dice, a mí me funciona un contrato a 5, 7, 10 años, mi industria está desempeñándose bien y más bien tienen un gran trabajo en la parte de Workplace Strategy para cómo van a hacer los diseños y la ocupación física de sus espacios. Pero también tenemos un montón de nuevas ideas donde la flexibilidad va a ser el imperativo para la gran mayoría de empresas. Y como te digo, las dependencias, flexibilidad para el empleado, flexibilidad para la empresa, flexibilidad para el propietario. Eso quiere decir que aquí inclusive los bancos y los lenders están incluidos en esta ecuación. ¿Cuál es la principal diferencia? Cuando hablamos de la oficina como un servicio, que eso no creo que vaya a ser un cambio en el corto plazo, pero sí te diría que una gran porción del mercado podría empezar a mutar a eso y vamos a ver una gran parte del inventario que va a ser un space de Office as a Service. Un buen ejemplo de esto es un WeWork. WeWork típicamente se piensa como un modelo coworking. De nuevo, pensando en la imagen que ya tenemos una solución. Pero el mismo WeWork se ha ido cambiando y transformando en el tiempo y hablo de ellos como un ejemplo, pero hay miles de competidores, Regus, Spaces, IWG, etcétera, a donde lo que están tratando de hacer es cómo yo quito la versión al riesgo, donde yo me comprometo por tantos años y lo que están ofreciendo es te va a dar un servicio donde vas a minimizar tu inversión de capital. Eso quiere decir que liberas dinero para tu negocio y te va a dar la flexibilidad de que me puedes ir creciendo o contrayéndote en el tiempo conforme cambien y fluctúen tus necesidades en el negocio. Eso quiere decir que los modelos de riesgo, de si yo crezco o decrezco, es compartido. Ya no es un riesgo que es transferido únicamente al inquilino, a quien arrienda o a quien compra el espacio. Ese riesgo ahora fluctúa y lo que el mercado está tratando de decir con un espacio como un servicio es comparta el riesgo conmigo. Un ejemplo, si yo necesito un espacio, no en coworking, una oficina brandeada solo para mí, pero necesito 30 seats y yo soy una empresa en una industria de alto crecimiento exponencial, algún tipo de área de tecnología, gestión de sostenibilidad, ustedes pongan el nombre o el ejemplo que quieran, pero en cuestión de 6, 12 meses, ya no necesito 30, ahora necesito 120 asientos. Luego, en ese mismo año, a los 3 meses, uno de mis clientes se tardó y me dice, no, ya no puedo firmar el contrato contigo por tal restricción hasta dentro de un año. Y dice, ya no necesito 120, ahora necesito 80 asientos. Eso en un contrato típico de arrendamiento es virtualmente imposible y quien asume el 100% del costo y el riesgo es el inquilino. Cuando hablamos de un servicio, estamos dando ese tipo de flexibilidad. Y estamos integrando cosas que típicamente no se encontraban en un contrato de arrendamiento con un desarrollador o un propietario típico. Ejemplo, soluciones que sean lo que llaman también los amigos norteamericanos el mobile first approach, donde tienes una integración tecnológica, donde desde un app en tu celular puedes bloquear un phone booth, puedes bloquear una sala de conferencias, tienes áreas comunes compartidas y espacios privativos. Entonces lo que te da es una serie de opciones, como un menú de opciones donde puedes cambiar, combinar y hacer más uso del espacio sin asumir los riesgos. Entonces te va a dar como ese tipo de opciones. Como decía, hoy por hoy yo diría que la gran palabra o el gran concepto que está moviendo las decisiones de los líderes en la empresa es la flexibilidad, ¿verdad? Y con flexibilidad nos referimos al usuario, a la empresa, a los propietarios y todas estas dependencias que les decía.
Entonces, por darles otro ejemplo, si el propietario está asumiendo más riesgos por este tipo de fluctuaciones, ¿qué diferencias va a hacer eso con su lender? ¿Qué condiciones le va a pedir cuando hablamos de financiamiento de proyectos de real estate? Entonces, hay muchas dependencias detrás. Por eso digo que el cambio no creo que vaya a ser lento, pero, no vaya a ser rápido, pero sí vemos ya empresas tomando ese approach. Por darte un ejemplo, hace poco tuve una conversación con un desarrollador muy formal, muy estructurado, muy de la vieja escuela, podríamos llamar acá. Tuve una reunión con ellos y son conocidos típicamente por ser muy rígidos e inflexibles. Tuve una buena reunión con ellos la semana pasada diciéndome, estamos ofreciendo espacios plug and play. Si necesita el inquilino que hagamos inversión de capital y de amortizarse en la renta, están incluyendo en los contratos de arrendamiento. Entonces, toda esa flexibilidad, como te digo, los vas a empezar a poder ver en los modelos de compra de arrendamiento e inclusive en el tipo de contrato que se hace, ¿verdad? Podríamos empezar a ver desde la perspectiva inclusive legal, tal vez saliéndome un poco lo comercial, a donde de repente ya no se necesita hacer un contrato de arrendamiento. De repente necesitamos licenciamiento, un licensing agreement, donde me das el derecho de uso de espacio porque lo necesito únicamente por 6 meses. Es posible, esa demanda está empezando a existir en los mercados. Sé que existe en Costa Rica, lo hemos visto en Panamá. No tenemos casos puntuales de Guatemala, pero estoy casi seguro que en los próximos meses van a empezar a salir ese tipo de requerimientos. Es que yo estoy de acuerdo en ese tema y yo creo que es hablando de flexibilidad en sí, ¿verdad? Porque al final del día, yo creo que ante estas circunstancias es cuando más flexibilidad se debería de tener. Lo que es importante mencionar es que en nuestros mercados, ¿verdad? Por lo menos en Guatemala, en donde es una industria o ha sido un uso inmobiliario, el tema de oficinas ha sido un uso inmobiliario que principalmente se ha desarrollado a nivel de venta, cuando vemos que en la mayoría de casos, por las razones que justamente mencionabas Álvaro, cuando la demanda realmente se compone de renta, ¿verdad? Siempre hemos hablado de que se tienen que buscar, aparte de flexibilidad de parte de los desarrolladores, estructuras financieras que puedan apoyar a toda digamos, demanda potencial que busque las opciones en renta, que en nuestros mercados, si no es a través de que un inversionista compró una oficina previamente, difícilmente va a poder acceder a esa oficina. Y como dice también Álvaro, yo estoy totalmente de acuerdo que el término de oficina lo tenemos que dejar por un lado. Es un espacio de trabajo, ya no es una oficina, eso lo tenemos que transformar. Lo que pasa es que es difícil cambiar el chip, pero sí es un tema de que ahora más que nunca se vuelve relevante. Todas estas flexibilidades u opciones financieras deberían de empezar a moverse más, porque cuando hablamos de una empresa, ya sea que necesita un espacio de trabajo o de ser una oficina o un espacio industrial, en la mayoría de casos lo que se busca por distintas razones, ya sea porque no quiere comprometer su dinero en un enganche, por ejemplo, o en una oficina que le podría estar sirviendo para darle vueltas a su negocio, ¿verdad? O porque simple y sencillamente se encuentra en una etapa tan inicial que no tiene el flujo de capital para poderlo invertir, sí requiere de tener esas opciones en renta. Y ante todo, de esa flexibilidad, porque como hoy necesito tantos metros cuadrados, mañana voy a necesitar más, ¿verdad? Entonces, el comprometerse a invertir el dinero en algo que de repente mañana ya no le va a servir es difícil, ¿verdad? Tomar entonces esa decisión de comprometerse a una compra. Entonces creo que más en las circunstancias en lo que estamos viviendo, eso se vuelve todavía más relevante, ¿verdad? Se intensifica, si lo queremos ver de esa manera. Sí, totalmente. Para meter otro tema en la mesa. A nivel ya de los proyectos, ya sean los existentes o de los que alguien quiera desarrollar nuevos a partir de ahora, ¿qué serían, digamos, recomendaciones generales propias del espacio, del manejo del espacio físico? Porque al fin y al cabo, los desarrolladores, toda la industria del real estate debe responder precisamente con espacios que puedan brindar estos servicios, que puedan generar estas adaptabilidades.
¿qué son las recomendaciones generales que pueden darnos ustedes para efectos del diseño del espacio en sí, a manera general? Pues yo también estoy muy de acuerdo con Álvaro y en el sentido de que es, bueno, o por lo menos mi opinión es que, digamos, la recomendación principal debería de ser entender e ir entendiendo la evolución de estas necesidades que va a ir requiriendo cada industria, cada país y cada empresa en lo individual, porque realmente generalizar es bien difícil, ¿verdad? Lo vemos tan fácilmente como cuando hablamos de Centroamérica y era lo que les decía, es tan diferente Costa Rica de Guatemala en cuanto al tipo de empresas que están establecidos en las corporaciones o en los oficentros, como le llaman en Costa Rica, acá le llamamos edificios de oficinas. La mezcla de los arrendatarios o de los que compraron oficinas es tan distinta en cada uno de los países que es difícil generalizar. Esa es la realidad. Punto 1. Punto 2. En este momento es bien complicado porque mucha gente todavía no ha resuelto realmente cómo va a ser su regreso. Lo que sí es importante es empezar a entender cuáles son esas necesidades que las personas, ¿verdad? Ya sea los empleadores o los empleados, son, digamos, qué es lo que buscan o el destino que realmente, o el uso, más que todo, el uso que en teoría le van a dar a las oficinas o a los espacios de trabajo. Eso es bien importante entender, porque de eso va a depender el diseño que se debería de crear. Si uno logra entender esas nuevas necesidades, para qué se va a utilizar el espacio de oficina, cómo se va a utilizar el espacio de oficina, qué es lo que se pretende hacer en el espacio de oficina, eso es lo que debería de dictar, ¿verdad? En los nuevos diseños o cómo se debería de diseñar de aquí para adelante, ¿verdad? Esa es mi humilde opinión. Y adicionalmente, sí pensar, ¿verdad?, en que hoy en día con estos, si ya tuvimos una muestra clara, una prueba de fuego, es importante que todo espacio inmobiliario, hasta donde se pueda, se cree y se diseñe para que sea flexible, para que si hoy lo voy a usar de oficina, mañana se pueda convertir a algo adicional, ¿verdad? Porque puede ser que de alguna manera pues vayamos viendo un mercado más cambiante de lo que hemos visto en el pasado. Entonces, la flexibilidad en los espacios creo que es bien importante que se piense desde el principio en que puede haber ese cambio de uso en algún momento, que es bien difícil decirlo, bien fácil decirlo. Me imagino que yo no soy la experta en diseño y eso, y Álvaro me podrá corregir, pero sí pensar en que pueden haber esos cambios de usos para no enterrar o destinar algo que eventualmente puede ser que ya no se utilice de esa manera, ¿verdad? Entonces, sí, esa sería mi respuesta. Sí, y yo estoy de acuerdo con la gran mayoría. Yo lo único que sí quisiera poner, que es muy importante para que todos los que estén escuchando no se queden con la idea de, como no hemos hecho las pruebas o no hay una tendencia marcada, inmediatamente tal vez la cabeza de uno se va, entonces no hay nada que podamos hacer en este momento o aún. Yo sí difiero con esa creencia, o tal vez sí la gente podría estar pensando eso por una sencilla razón. Sin lugar a duda, no tenemos las respuestas concretas como, claro, como en algún momento decíamos, pasate a espacio, oficina abierta, porque esa es la tendencia, lo está haciendo Citigroup, lo está haciendo no sé quién. Creo que aún no tenemos suficiente data para eso. Pero a donde sí tenemos data es sobre los conceptos detrás de la creación, lo que creó en ese momento ese tipo de soluciones. Entonces, por ejemplo, dos temas súper relevantes que sí es una recomendación práctica de queremos tomar decisiones o somos líderes de empresas y nos vemos obligados a tomar decisiones en un plazo relativamente corto o prontamente, es poder volver a ver a dos conceptos. El primero es el de ecosistemas de espacios de trabajo. Dejar de pensar en una única solución y empezar a decir cuáles son los componentes urbanos que dicen a dónde va a trabajar mi gente, cómo hago para integrar eso en mi estrategia. Eso es punto 1. Eso nos habla de la descentralización. Ahora, como decía, esto no es un one size fits all. Entonces, ese molde, así tal cual como está escrito, no necesariamente sea la opción ideal para la empresa. No es lo mismo ser una empresa que es client facing o una que es un back office. No es lo mismo uno en una industria farmacéutica que en tecnología o en
viajes, ¿verdad? Realmente cada uno va a tener una intención, una industria y un objetivo de negocio distinto. Entonces, punto 2 es, hagamos 2 pasos hacia atrás y hagamos un entendimiento claro de cuáles son mis objetivos estratégicos de negocio. Y sobre esos objetivos debemos de plantear cuál es mi estrategia real estate y sobre eso poder tomar decisiones. De nuevo, con algo que concluyo que sí estoy 100% de acuerdo con vos es, tenemos que poner en nuestros modelos y en nuestros diseños e inclusive en el modelo de negocio, en cómo yo estoy haciendo los arrendamientos, que ahorita voy a dar un ejemplo práctico de esto, es creemos flexibilidad. Let's build flexibility. Michael Ford, que es el VP de Real Estate y Facility de Microsoft, una real eminencia en términos de real estate, con una empresa en el top de su industria, con recursos para invertir. Entonces, es el tipo de personas y empresas que uno tiene que estar viendo y entendiendo sus tendencias. Ayer estaba escuchando un webinar de él y una frase que dijo que totalmente se alineó con todo esto que estamos hablando. Y él lo que dice es que los espacios de trabajo que van a pasar por la prueba del tiempo, trascender. Exacto, van a poder trascender, son los que a nivel de planeamiento y diseño ponen de número 1 y ponen de primero al empleado, o sea, ponen al empleado en el centro y se adaptan con sus necesidades que evolucionan día a día. Entonces, definitivamente el tema de flexibilidad es imperativo. Ahora, el mensaje aquí para usuarios, empresas, propietarios es flexibilidad desde el modelo de negocio, o sea, cómo estructuro el contrato, ya sea compra, arrendamiento, lo que fuera. Y aquí ahorita les doy un ejemplo práctico de eso, qué se podría hacer para pensar fuera de la caja, hasta pensemos en temas de soluciones modulares, diseño, que podamos hacer pequeñas pruebas de bajo costo para luego implementar. Como les decía, piensen en workplace strategy. O sea, hay que pensar en eso para atrás. Ese tema de creer, yo quiero la solución. Esos días están fuera de nosotros, estamos aprendiendo a caminar. Tenemos que entrar en el proceso de análisis y prueba. Una vez que tenemos las pruebas, ahora sí ejecutamos a nivel de diseño. Eso me lleva a temas que de hecho aquí estoy viendo a un buen amigo conectado, José Luis Sánchez, gran saludo, que de hecho mucho lo hablaba con él y con otros muy buenos arquitectos de Gensler, de hablar del experience-based design o el activity-based design o inclusive llevarlo más allá, el purpose-based design. Y esto van a ser los conceptos con cuales deberíamos de empezar a diseñar cómo se ven esos espacios que aún ni siquiera conocemos, pero tenemos que empezar a conceptualizarlos como empresa. Entonces, para no hacer demasiado largo mi comentario, el ejemplo práctico, Verónica, vos decías que en Guatemala tienen esta situación de mercado donde necesitan sí o sí a este middleman, que es el inversionista, para poder generar opciones de renta. ¿Te pasa porque es como está conceptualizado o cuál ha sido la práctica típica del mercado? ¿Qué pasaría si de repente todos estos inversionistas que cada uno compró 100 metros cuadrados de un edificio que tienen objetivos separados y no se comunican? ¿Qué pasa si se hace un consorcio y dice, señores, ¿por qué no hacemos un consorcio, un negocio en conjunto y compramos 2 pisos completos? Eso les daría a ellos como consorcio la posibilidad de alquilar un asiento o los 2 pisos completos. Ahora, tienen que hacer toda una estructuración de negocio. Legal y comercialmente tiene sus temas. ¿Pero qué permitiría eso? Darle una solución flexible a quien la necesite. ¿Qué pasa si tenemos una oportunidad de un arrendamiento, una empresa que empezó en 100, 6 meses después necesita 200, a los 2 años necesita 1.500, 2.000 metros? Y se los digo porque hemos tenido casos específicos nosotros en la oficina de Tenant Rep de Cushman y Wakefield, donde empezamos en un año con un requerimiento que eran 1.000 metros y hoy por hoy les estamos haciendo un build to suit de 30.000 metros cuadrados. O sea, eso sucede dependiendo de cuál industria estés y cómo el mercado reacciona para poder darle una opción. A veces la selección eso es más difícil, ¿verdad? Y eso es más difícil para tomar una decisión, porque al final lo que quisieras es crecer dentro del mismo área, más si ya le invertiste una cantidad exagerada de dinero a tus instalaciones, ¿verdad? Sí. Porque también puede pasar lo opuesto, que tal vez mañana ya me tenga que reducir, pero eso es, digamos, debería ser un poquito más sencillo. Claro que depende del contrato, entre otras cosas, pues, pero claro, el crecimiento dentro. Y mucha gente eso es lo que te dice, es que no quiero comprometerme aquí, no quiero comprar acá porque yo no sé si mañana me voy a poder ampliar aquí mismo, ¿verdad? Claro. Entonces, esas son las cosas que la gente pues sí ve y sí considera y sí analiza para, claro, y de alguna manera te impide querer comprar, sino que lo que busca entonces es rentar porque no sé si mañana voy a necesitar, claro, lo mismo, ¿no? Claro. No, y de nuevo, volviendo al punto, por eso hay que ver la data.
hay que dejar de saltar a la conclusión tan rápido, y para eso son el tema análisis estratégico y desarrollo de tácticas y estrategias de real estate. O sea, hay que ver la data. Voy a darles 3 ejemplos súper claros y ojalá concisos para operar el tema y dejarte pasar al siguiente, Lucía. En las encuestas, tanto de Cushman y de otros competidores nuestros, 73% de los empleados quieren opciones flexibles, amplia parte del mercado. 65% de los empleados que también quieren opciones flexibles desean interacción cara a cara con sus equipos. O sea, tenemos que tener espacios en centros urbanos a donde pueda darse ese tipo de dinámicas de equipo digital y virtual. Integración lo más fluida posible entre el mundo digital y virtual. Y el 66% de los líderes de negocio que están activamente tomando decisiones para rediseñar hacia un modelo híbrido quiere poder ver las otras 2 estadísticas, si no están tomando decisiones a feeling. Y eso es lo que hay que evitar, eso es lo que genera los errores en el futuro, y tenemos cosas que pareciera que no sirven, y los incontables artículos que hemos leído en el último año y medio de que la oficina está muerta, etcétera. De hecho, el artículo que había escrito hablaba un poco de eso. Ese no es el caso. De hecho, en esas mismas encuestas, solo 9% de las empresas y líderes de negocio encuestados, solo 9% dice que esperan hacer reducciones significativas en su espacio. Eso quiere decir que la densificación está cambiando, la conceptualización está cambiando, y aunque yo esté dentro de un modelo híbrido, el tipo de solución física que probablemente vaya a ser la respuesta me tome igual o muy poca diferencia en términos de metraje cuadrado. Entonces es algo que hay que considerar pensando a futuro. No es lo que la gente cree que es. La gente tiene la mitad de gente en work from home, van a necesitar la mitad del espacio de oficina. No necesariamente. Para eso el proceso de análisis y objetivos y todo lo que les hablé del Workplace Strategy, para eso es que hay que tener ese espacio. Quienes hagan eso son los que van a poder trascender en el tiempo y tomar las acciones, y como una buena pelea de boxeo, que pega primero, tiene mejores chances de ganar la pelea. Lo mismo en este caso que estamos viviendo en el sector de los espacios de trabajo. Yo no sé, ahorita no tengo tan claro en los últimos meses qué es lo que ha pasado en Costa Rica. Tengo mayor claridad en Guatemala y en El Salvador, pero lo que es un hecho, y era acá lo que hablaba ayer con un cliente, es como tú decís, ahorita la gente está, o sea, los desarrolladores de oficinas se retractaron, o sea, no estás viendo aportación de metros cuadrados en el mercado, y eso eventualmente va a tener una repercusión, porque cuando la gente regrese, que debería, yo todos los días pienso que ya estamos más cerca, ¿verdad? No se sabe cuánto más va a durar, pero cuando regresemos ya digamos, a nuestra nueva normalidad, ¿dónde van a estar esos metros cuadrados que se van a requerir? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente se detractó, no está aportando, y los pocos que están entrando estoy seguro que van a pegar, ¿verdad? Nosotros siempre hemos sido creyentes, a pesar de todo lo que se dijo, que eventualmente, o por lo menos en nuestras sociedades, esto iba a tener un regreso, ¿verdad? Sí. Y no creí, y ahora cuando tú lees todas las múltiples artículos que están saliendo, yo siento que ya, digamos, países que en su momento decían, no, esto ya se acabó, el mercado de oficinas llegó a su fin, ya se están retractando, ya están viendo que lo que se creía y lo que se pensaba que iba a pasar, pues no necesariamente está funcionando full home office, y siempre van a necesitar esos espacios de trabajo. Entonces, al final del día, se validó lo que siempre creímos, ¿verdad? Y pues ojalá que muchos desarrolladores de oficinas estén viendo eso, y que no, ¿verdad? Que tengan esperanzas, porque realmente esto continúa, ¿verdad? Claro, distinto, claro. Sí, pero continúa. Sí, aquí, perdón, aquí quisiera hacer una intervención. Yo sé que soy la moderadora y todo el asunto, pero es que acabo de regresar de una conferencia precisamente en los Estados Unidos sobre todo este tema. Todo está en la mesa, ¿verdad? Y son los análisis muy exhaustivos. Y uno de los ejemplos que daba me pareció muy metafórico, muy colorido, ¿verdad? Había un señor que nos estaba conversando sobre qué hacer, qué estrategias debe el desarrollador inmobiliario, sobre todo aquel que ya tiene espacios construidos, para decirle a sus inquilinos, estoy listo, en el momento que tú quieras, vuelve, aquí yo voy a estar listo para vos. Entonces, ponía un ejemplo de unos edificios gemelos. Resulta que estos edificios eran 2 hermanos que tenían cada uno una novia. Y un día, de la nada, las novias se fueron.
¿verdad? Desaparecieron. Entonces estos hermanos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Yo quiero que mi chica vuelva. Entonces uno se fue al gimnasio, hizo ejercicio, se reformó, fue a estudiar, hizo un montón de cosas, un montón de cambios para volver a ser atractivo, volver a llamar la atención de su chica. El otro no hizo nada. El otro se quedó igual, triste, en la desesperanza. La chica que regresó fue la del muchacho, la del hermano, que sí se preparó, que sí evolucionó con el tiempo. Entonces, me pareció muy simpática la metáfora, porque es básicamente lo que nos está pasando, tanto en los espacios construidos como en los que se van a construir. Esa adaptación, esa mejora, ese repensar de cómo debemos hacer las cosas diferentes, es lo que va a privar, ¿verdad? Y como decía Álvaro, o sea, tenemos que romper un montón de paradigmas que de repente venimos arrastrando, y es parte de lo que nos ha obligado esta situación de pandemia y con todas las oportunidades para salir más fortalecidos, para tener un sector que está más centrado en el usuario, en el ser humano. Entonces, aquí hay un par de preguntas. Bueno, yo creo que ya una la respondieron, porque dice, muchas empresas están buscando optimizar sus espacios aprovechando la tendencia del trabajo híbrido. ¿Se puede apreciar una reducción en el tamaño de las oficinas? Creo que ya hemos abarcado, pero tal vez como para dar un comentario final al respecto. Tal vez si me permitís aportar a eso, porque creo que fue el que hice el comentario, es que no necesariamente son relaciones directamente proporcionales. Si la decisión operativa es, voy a tener el 50% de mi gente en trabajo remoto, no necesariamente en la casa, remoto, o sea, en otras partes, incluyendo su casa, no necesariamente eso quiere decir que voy a reducirme en un 50% mi huella. ¿Cómo se determina esto? Los tres conceptos que les dije. Necesitamos analizar experience-based, activity-based o purpose-based design. Entonces, estos que son metodologías de diseño se deben revisar para entender, bueno, cuáles son los tipos de actividades que se van a hacer en el espacio, cuáles son los tipos de encuentros, de socializaciones que se van a crear, y con eso vamos a generar una propuesta de diseño flexible que nos permita mutarla dentro de un rango razonable. Entonces, eso quiere decir, dependiendo de la industria y las decisiones que estos análisis nos permitan decir, puede ser que sí sea el 50%, puede ser que sea exactamente igual o solo hay una pequeña porción en la diferencia. La tendencia generalizada es que podrían dar más o menos una relación de la mitad de lo que quiere decir que me pase a remoto. O sea, no es directamente proporcional. Por ejemplo, acabamos de tener una experiencia con un cliente que dijo, mi regla de hoy en adelante para los edificios que estoy haciendo es que voy a asumir que el 35% de mis asientos van a estar trabajando de manera remota. Lo cual dijimos, claro, eso nos va a reducir el uso de espacio, porque va a tener probablemente una relación de 1.5 o 2 personas por cada escritorio de trabajo. Pero como la experiencia de la oficina tenía que ver con colaboración y con la experiencia de la empresa de wellness que quería para el empleado, los metros cuadrados no variaron. Porque aunque tuvieran menos espacios de asientos y de escritorios, tenían mucho más allocation de espacio en términos de amenidades, incrementaron sus espacios de servicios, de áreas de colaboración, incrementaron inclusive lo que eran los centros para hacer reuniones grupales de integración de equipo totales o parciales, y toda esa estrategia cuando sumamos y restamos es como si no hubieran utilizado la misma cantidad de metros cuadrados bajo el modelo anterior. Ahora, como les digo, eso no es que va a ser el caso para todos, hay que analizarlo. Debe ser algo decepcionante para escuchar como, yo quería la estrategia para que me dijeran que necesitaba reducir un 25%. Lamento decirles que ese no es el caso, porque como estamos aprendiendo a caminar, necesitamos hacer las pruebas para ejecutar a nivel de la decisión de negocio. Entonces esa sería como mis dos centavos a esa pregunta. Ok, yo creo que, no sé si, estoy preguntándole aquí a Rosita si podemos ir cerrando, pero me gustaría que ambos nos dieran ese mensaje de conclusión para los que están aquí presentes.
sin tratar de que esto sea como ya bien se dijo, o sea, una bola de cristal y podemos ver el futuro. Conclusiones, recomendaciones, estrategias a seguir. Si me dejan empezar, pues yo lo voy a decir como buleteado, ¿verdad? Y yo creo que lo que hemos hablado todo este tiempo, y creo que de alguna manera es algo que nosotros siempre hemos pensado, es uno, las oficinas, los espacios de trabajo van a continuar, por lo que incentivamos a aquellos desarrolladores a que sigan, ¿verdad? Con su planificación y estrategia en base pues a lo que se ha platicado hoy. Creo que la flexibilidad obviamente es un tema sumamente importante en todos los sentidos, ya lo hablamos, sentidos de diseño, temas de financieros, ¿verdad? Entre otros aspectos, ¿verdad? Y al final del día, creo que de las cosas más importantes es poder estar de cerca de las personas que van a ser los usuarios finales, ¿verdad? Porque ellos van a dictar realmente si bien va a haber mucha dispersión, ¿verdad? Cada empresa, cada industria va a tener una necesidad diferente. Lo que sí podemos saber es de que tenemos que estar de cerca para entender esas necesidades y al final del día cuál va a ser el uso y cómo van a utilizar esos nuevos espacios de oficina que van a permitir entender hacia dónde debería ir el nuevo diseño que va a satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Esos, digamos, serían mis 3 puntos con los que yo cerraría. Álvaro. Vamos a ver, creo que voy a volver a resistir en el tema de las dependencias y voy a tratar de ser tan conciso y claro como lo está haciendo Verónica. Entonces, el primero es, si son una empresa, o sea, si estamos hablando de perspectiva del usuario, es lideren con el colaborador. Entienden por qué regresan las personas a sus oficinas o qué los hacen querer regresar y sean intencionales en poder identificar qué necesitan sus empleados en sus espacios. Ese es el punto número 1. Punto 2, comuniquen lo que van a hacer. O sea, no agarren toda esa información, no pidan que llenen encuestas y no van a hacer nada al respecto. ¿Para qué? Para que ustedes puedan darle expectativas de qué esperar y que ustedes puedan tener una visión en conjunto de cómo se ve un modelo híbrido exitoso. Eso quiere decir que hay que tener no solo la estrategia y el planeamiento, hay que saber comunicarlo a lo interno. Y por último creen esos espacios que necesitan los empleados. Y eso, como les decía, están en 3 escalas. ¿Cómo hacemos para que eso sea remotamente exitoso? ¿Qué herramientas tenemos que dar? ¿Cómo ponemos bandas desde la parte operativa y desde el diseño del espacio para que eso sea una realidad? ¿Qué espacios vamos a proveer? Y por último, yo diría desde la parte del usuario también integren la tecnología correcta. O sea, busquen una naturaleza inclusiva donde si tenemos a alguien remoto, pueda sentirse que está en acceso a la misma experiencia o a la similar experiencia de trabajo que estar ahí para poder tener un ambiente inclusivo y creen esa flexibilidad, porque estoy seguro que si se toman en consideración las necesidades, las personas más bien van a querer regresar a sus espacios de trabajo. Porque, como decía ahora, muchas de las personas en todas las encuestas que hemos hecho con todos los clientes a nivel global están deseando interactuar cara a cara y más bien van a decir qué buen plus tengo con mi trabajo remoto para los temas donde no necesito estos otros temas o estos otros espacios. Y por último, yo diría de la parte de los propietarios traten de ir a ver el mismo objetivo que sus usuarios, pero lo que tendrían que pensar es cómo yo puedo proveer un modelo de negocio que soporte estas decisiones. Cómo yo puedo llegar proactivamente a donde mis inquilinos, a donde mis potenciales compradores y decir, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Obviamente, si uno va y se los pregunta directo, lo que van a decir, necesito un mejor precio, necesito más flexibilidad. Obvio. Necesitamos más bien decir y proveerles cómo podemos ayudarlos a cumplir con sus objetivos estratégicos de negocio. ¿Cómo podríamos dar algunos ejemplos? Te puedo dar flexibilidad en precios, pero hagamos un blend and extend y dame más plazo de contrato. Entonces te suplo tu necesidad inmediata, vos suplís la mía en el mediano y largo plazo. ¿Cómo podemos empezar a tener estructuras flexibles en la relación arrendante, arrendatario, comprador, vendedor, para poder facilitar los otros bullets que hablé, que son a final de cuentas los que cuentan, porque son los que están del lado de la demanda? Estas son las actividades que van a decir cómo ponemos producto en el mercado y qué hace que se absorba. Y por último, tener paciencia. Estamos
para hablar muy abiertamente, es un mercado en crisis, el mercado sector oficinas corporativas. Cuando tenemos desocupación total por un tema de una emergencia sanitaria, obviamente todas las alertas, todas las banderas se prenden, pero lo que quiero darles también de último es un mensaje como de esperanza. No solo lo sabemos porque ya tenemos la data, tenemos ya más de año y medio de estar recolectando data, donde vuelvo a integrar, solo el 9% quiere hacer reducciones significativas de su espacio, pero los ciclos de real estate son muy lentos. Si fuéramos todos de un webinar de una industria de tecnología, decimos, buenísimo, hacemos un trial de 3 meses, al mes cuarto hicimos la implementación en el app, ya tenemos los cambios. Más bien nosotros tenemos que pensar en ciclos de construcción, permisos, aprobación y luego la implementación, contratos, etcétera. Entonces, tengamos paciencia. Vamos a volver ahí, vamos a hacer un bounce back, pero sin lugar a dudas un mercado afectado. No hay un mejor momento para ser inquilinos. Si son intencionales para tomar sus decisiones, sin lugar a dudas van a encontrar condiciones muy favorables. Entonces, con esa cierro ahí al momento. Tengamos paciencia, el sector se va a recuperar, pero se va a transformar. Gracias, Álvaro. Mi parte, lo que les puedo aportar es los espacios importan, la calidad del espacio también es importante. Pensemos desde el punto de vista de cómo humanizamos nuestras oficinas para que sean espacios en los que las personas quieran estar. Calidad del aire, temperatura, diseños biofílicos, aislamiento acústico. Son un montón de factores. Iluminación. La iluminación también es sumamente importante en la revitalización de los espacios de oficinas. Gadgets, la conectividad, generar lugares donde las personas puedan conectarse casi que de inmediato y facilitar eso, porque ahora pueden haber grupos, como decía Álvaro, grupos donde están presencialmente y quieren reunirse todos con una o varias personas. ¿Y para qué conectarnos sin computadoras diferentes? Tenemos que proveer desde esos backbones para generar espacios que me permitan esas conectividades. Entonces son esos elementos que los edificios deben tener ahora como un requisito. Y evidentemente no son inversiones que se pueden hacer de forma inmediata. Tenemos que ir haciéndolas poco a poco, pero son las tendencias definitivamente que se van a ir dando a nivel arquitectónico, a nivel espacial. Creo que sin más por el momento, ¿verdad? Les agradecemos un montón la atención. Espero que les haya sido de utilidad. Nos encanta compartir esto y los dejo ya con Rosita. Buenas noches. Gracias, Mónica. Gracias a los tres, Lucía y Álvaro, por este valioso tiempo que han proporcionado a DIG. Cody, gracias por esta intervención. Y Verónica, a través de su conocimiento, llevaste muy bien este webinar y no cabe duda que los panelistas, como dicen en los comentarios, excelentes. Les agradecemos el tiempo a todos los participantes también que se sumaron y que vieron este excelente webinar. Los esperamos para la siguiente ocasión. Estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan ver cuál es nuestro siguiente webinar. Le agradecemos también a nuestro patrocinador Qualicons, el cual está siempre presente con nosotros, y por supuesto agradeciendo también el apoyo nuevamente a Cody, a Cushman y Brian. Así que muchas gracias a todos y que pasen feliz noche. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Feliz noche, hasta luego.